Estructura del gobierno de las tecnologías de la información. Otra de las herramientas que tenemos que analizar precisamente en lo que es administración de los recursos informáticos es lo que se conoce como la estructura del gobierno de las tecnologías de la información, porque es parte fundamental de lo que es la estructura en cualquier institución o empresa en la actualidad. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar esa parte que corresponde precisamente a la estructura del gobierno. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Estructura del gobierno de tecnologías de información. El gobierno de las tecnologías de la información en el mundo empresarial. En el mundo empresarial actual, las tecnologías de la información son un factor clave para el éxito de las organizaciones. El gobierno de las tecnologías de la información se ha convertido en una disciplina esencial para asegurar que las inversiones en tecnologías de la información generen valor y estén alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa. Una estructura sólida de gobierno de tecnologías de la información es fundamental para garantizar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos informáticos, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones informadas y gestionar los riesgos asociados a la tecnología. El gobierno de las tecnologías de la información no es solo una disciplina técnica, sino también una disciplina de gestión que requiere habilidades de liderazgo, comunicación y colaboración. Al desarrollar estas habilidades, ustedes estarán mejor preparados para asumir roles de liderazgo en el campo de la tecnología y para contribuir al éxito de las organizaciones en las que trabajan. Hago la siguiente aclaración, y esto es para cualquier carrera afín, ¿sí?, a lo que son las tecnologías de la información, en particular ingeniería en computación, para quien fue desarrollada esta presentación. En la actualidad estamos en un parteaguas con la incorporación de la inteligencia artificial a casi todas las actividades que el ser humano realiza. Es por esto que las personas que estén dentro del área de cómputo, dentro del área de informática, se ven obligados a tener que manejar esta área que pone a la disposición de los encargados de las tecnologías de la información una cantidad de información impresionante en múltiples áreas y que va a permitir que puedan orientar las empresas a la toma de decisiones informadas. ¿Qué debemos aprender el día de hoy? Bueno, tenemos que comprender el concepto de la estructura de gobierno de las tecnologías de la información y su importancia, identificar los componentes clave de la estructura del gobierno de las tecnologías de la información, incluyendo roles, procesos y órganos de gobierno. Analizar los diferentes modelos de estructuras de gobierno de tecnologías de la información
como centralizado, descentralizado e híbrido. Aplicar los principios de la estructura del gobierno de tecnología de información en el contexto de la ingeniería en computación, diseñando procesos y sistemas que soporten la gestión de las tecnologías de la información. ¿Por qué es importante la estructura del gobierno de las tecnologías de la información? Bueno, esto permite definir roles y responsabilidades claras en la gestión de las tecnologías de la información, invitando, o más bien evitando confusiones y asegurando que cada persona o grupo sepa qué se espera de ellos. O sea, es invitarlos a participar activamente en el grupo, incluso para la toma de decisión. Establecer procesos y procedimientos eficaces para la toma de decisiones relacionadas con las tecnologías de la información, garantizando que las decisiones se tomen de manera informada y oportuna. Asegurar la alineación de las tecnologías de la información con los objetivos del negocio, maximizando el valor que las tecnologías de la información aportan a la organización, y gestionar los riesgos relacionados con las tecnologías de la información de manera efectiva, protegiendo la información y los activos de la organización. Imaginen, por ejemplo, una empresa que está vendiendo productos o servicios y cotizando y facturando constantemente a un mercado de clientes. Imaginen que de pronto sus facturas fueran víctimas de un secuestro, de un cibersecuestro. Obviamente iba a pegar fuertemente en la economía de la empresa. El futuro de la estructura de gobierno de las tecnologías de la información. La estructura de gobierno de esas tecnologías están en constante evolución, adaptándose a las nuevas tecnologías y desafíos. Tendencias como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas están transformando la forma en que las organizaciones gestionan y gobiernan sus recursos con respecto a tecnologías de la información. En el futuro, la estructura del gobierno de estas tecnologías será aún más importante para asegurar que las organizaciones puedan aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías emergentes, al mismo tiempo que gestionan los riesgos y desafíos asociados. Se espera que las estructuras de gobierno de tecnologías de información sean más ágiles, flexibles y adaptables para responder a los cambios rápidos en el entorno tecnológico y empresarial. La estructura del gobierno de las tecnologías de la información se refiere a la forma en la que se organizan y realizan los diferentes componentes del gobierno de tecnologías de la información, como los roles, responsabilidades, procesos y órganos de gobierno. Una estructura bien definida es fundamental para asegurar que el gobierno de tecnologías de la información sea eficaz y eficiente, permitiendo a las organizaciones alcanzar sus objetivos estratégicos y gestionar los riesgos relacionados con la tecnología. Componentes clave. ¿Cuáles son los componentes clave que debemos entender y comprender? La definición clara de los roles y responsabilidades de cada persona o grupo involucrados en el gobierno de tecnologías de la información, desde la alta dirección hasta los empleados de esa área de tecnologías. El establecimiento de procesos y procedimientos eficaces para la toma de decisiones relacionadas con la tecnología de la información, la gestión de riesgos, la gestión de proyectos y otros aspectos del gobierno de tecnologías de información.
La creación de órganos de gobierno como comités de tecnologías de información o consejos de administración para supervisar y dirigir el gobierno de tecnologías de información, y además disponer de información relevante y actualizada para la toma de decisiones relacionadas con la tecnología de la información, incluyendo datos sobre el rendimiento de estas tecnologías, los riesgos y las oportunidades que se presentan con ellas. Los modelos de estructura. El modelo centralizado, la toma de decisiones relacionadas con las tecnologías de la información, se centraliza en un único órgano de gobierno como un comité de tecnologías de información o un consejo de administración. El modelo descentralizado, la toma de decisiones relacionadas con estas tecnologías de la información, se delega a diferentes unidades de negocio o departamentos para la toma de decisiones, obviamente. Y los modelos híbridos combinan elementos de los modelos centralizados y elementos de los modelos descentralizados. La aplicación de la ingeniería en la ingeniería en computación, de esta estructura del gobierno de las tecnologías, como futuros ingenieros en computación, deben jugar un papel fundamental en la implementación y gestión de la estructura de este gobierno en las organizaciones. Vamos a algunos ejemplos para que quede un poco más claro esta información. Ejemplo 1, gestión de incidentes. Un ejemplo de aplicación de la estructura del gobierno de tecnologías de información es el diseño de un proceso de gestión de incidentes de seguridad. Este proceso debe definir los roles y responsabilidades de cada persona involucrada en la gestión de incidentes, los procedimientos para la detección, análisis y resolución de estos incidentes y los mecanismos para la comunicación y la escalación de esto mismo. Hago la aclaración de que cada vez que se tenga un incidente con respecto al área de las tecnologías de la información, se debe registrar para tener un histórico, una evolución de si los incidentes van siendo a la alza, a la baja, se mantienen, etc. Porque eso es importante en la toma de decisiones. Ejemplo 2, sistema de información. Otro ejemplo se aplica a la estructura de gobierno de las tecnologías de la información, y este es el desarrollo de un sistema de información para la toma de decisiones. Este sistema debe proporcionar información relevante y actualizada de los responsables de la toma de decisiones y debe permitirles analizar la información y generar informes. La selección de la información, el tratamiento estadístico de la información, la presentación de esa información en la toma de decisiones es fundamental y es un trabajo bastante fuerte, arduo. Otro ejercicio que podemos ver aquí es identificación de componentes. En grupos, por ejemplo, en grupos de una empresa real, se pueden analizar como un caso de estudio e identificar los componentes clave de la estructura del gobierno de tecnologías de información. Por ejemplo, considerar aspectos como los roles y las responsabilidades, los procesos, los órganos de gobierno, la información y la cultura. Luego se presentan los hallazgos al resto de la clase, ¿sí? Y destacando cómo estos componentes se interrelacionan y contribuyen a la eficacia del gobierno de las tecnologías, la organización analizada. Esto es un ejemplo de cómo organizar un ejercicio para este tipo de empresas, y que en la actualidad pues todas podemos
incluirlas ahí, por ejemplo, las instituciones educativas, las instituciones de gobierno municipales, estatales, federales, las paraestatales, las empresas privadas como Telmex, etc. Todas ellas tienen esta estructura. Ejercicios 2. El diseño de proceso. También otra parte que se puede estructurar para el análisis como un ejercicio es que en grupos, por ejemplo, se diseñen procesos de gestión de riesgos de tecnologías de información para las empresas reales o un caso de estudio en particular. Se deben definir los roles, las responsabilidades, los procedimientos para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos y los mecanismos para la mitigación y el seguimiento. Por ejemplo, se puede considerar los diferentes tipos de riesgos como riesgos de seguridad, riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos de cumplimiento. Luego se presentan las propuestas al resto del equipo, ¿sí? Y esto sirve precisamente para estructurar el gobierno de las tecnologías y la organización y la toma de decisiones, ¿sí? de cualquier organización o empresa, como hace rato mencionaba. Un tercer ejercicio que puede tomarse en cuenta para esto, para comprender esta estructura, es la evaluación de estructura. En grupos, por ejemplo, también se pueden evaluar estructuras de gobierno de tecnologías de información de una empresa real o de un caso de estudio. Aquí se pueden identificar las fortalezas, las debilidades y proponer recomendaciones para mejorarlas. Se pueden considerar aspectos como alineación con los objetivos del negocio, la eficacia de los procesos, la claridad de los roles y la responsabilidad y la gestión de riesgos. Hago la aclaración de que todo esto está en torno a un FODA, ¿sí? A un análisis FODA, que es un análisis administrativo precisamente de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que pueden afectar a cualquier institución o empresa. Después, obviamente, hay que hacer la evaluación, la recomendación para poder presentar todo este esquema. Aquí, por ejemplo, está planteado para una clase, pero puede ser para una empresa en particular. Es fundamental la importancia de las métricas o de lo que se tiene que cuidar, ¿sí? Es fundamental analizar métricas y datos actuales sobre la estructura del gobierno de las tecnologías de la información para comprender su eficacia y realizar mejoras continuas. Por ejemplo, las métricas pueden incluir fuentes de datos, análisis y utilización de datos, desarrollo profesional y competencias profesionales. Todas estas estructuras deben de medirse en cualquier institución o empresa para saber cómo funciona. Las fuentes de datos. Los datos para el análisis de la estructura de gobierno de tecnologías de la información pueden obtenerse de diversas fuentes, como análisis de utilización de los datos. Una vez recopilados los datos, es necesario entonces analizarlos para identificar tendencias, patrones y áreas de mejora en la estructura del gobierno de las tecnologías de la información. Todas las acciones, todos los ataques, todas las fallas, todos los detalles, accesos, deben de registrarse para poder verificar precisamente esas tendencias de los patrones y cómo se pueden mejorar esas tendencias, si son a la alza, si son a la baja, si son constantes. Entonces es importante que se manejen de esa manera registradas para poderlas analizar. El desarrollo profesional. El conocimiento sobre la estructura del gobierno de las tecnologías de la información es fundamental para el desarrollo profesional de los ingenieros en computación.
Es fundamental para el apoyo a la institución o empresa. Es fundamental para el crecimiento profesional del área de trabajo de las tecnologías de la información. Las competencias profesionales. Para aplicar este conocimiento en su desarrollo profesional, los ingenieros en computación, en este caso, o los ingenieros que están enfocados, metidos dentro del área de cómputo, del área de informática, deben desarrollar las siguientes competencias. Primero, hay que identificar puntos clave. En esta, aquí tenemos que identificar cuáles son esos puntos clave dentro de las propias instituciones. Por eso es que hemos estado hablando de lo que es la estructura del gobierno, de que tenemos que llevar un registro, los temas fundamentales de la gestión eficaz de los recursos informáticos en las organizaciones como parte fundamental del esquema de la estructura de gobierno. Las estructuras de gobierno de las tecnologías de la información, entonces, son un factor clave para el éxito de cualquier organización que depende de la tecnología. Los ingenieros en computación tienen la responsabilidad de liderar la implementación de la gestión del gobierno de las tecnologías de la información en las organizaciones, asegurando que las tecnologías se utilicen de manera estratégica y eficaz para alcanzar los objetivos de negocio y crear valor para la empresa. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, se deben de profundizar los temas tratados, ¿sí? Y hay que proponer, ¿sí? Algunas preguntas que debemos analizar. ¿Cómo se relaciona la estructura de gobierno de tecnología de información con el desarrollo de la tecnología? Bueno, la estructura de gobierno de las tecnologías de la información no está aislada de la tecnología de hechos. Ambas están profundamente interconectadas. La evolución tecnológica crea nuevas oportunidades y desafíos para la gestión de la información y los recursos de las tecnologías de la información. El gobierno de tecnologías de información debe adaptarse a estos cambios para garantizar que las tecnologías se utilicen de manera estratégica y eficiente. Por ejemplo, la computación en la nube ha provocado un cambio significativo en la forma en que las empresas gestionan sus recursos de tecnologías de información. Las empresas ahora pueden acceder a servicios de computación, almacenamiento y redes a través de la nube, lo que les permite escalar sus operaciones de manera más flexible y rentable. El gobierno de las tecnologías de la información entonces debe tener en cuenta estos cambios y desarrollar mecanismos para gobernar el uso de la nube como políticas de seguridad, procesos de gobernanza y herramientas de monitorización. Los riesgos y oportunidades de la transformación digital. La transformación digital es un proceso complejo que presenta tanto riesgos como oportunidades. Por un lado, las nubes, tecnología, la tecnología de las nuevas tecnologías que tenemos pueden mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de las empresas. Sin embargo, también pueden crear nuevos riesgos como ciberataques, pérdida de datos y errores de seguridad. El gobierno de las tecnologías de la información juega un papel crucial para mitigar los riesgos de la transformación digital y aprovechar al máximo sus oportunidades. Una estructura sólida de gobierno de tecnologías de información ayuda a la empresa a evaluar los riesgos, establecer políticas de seguridad, gestionar los cambios tecnológicos y garantizar el cumplimiento de la regulación.
Algunos ejemplos de métricas del gobierno de tecnologías de la información. Las métricas de gobierno de estas tecnologías son fundamentales para evaluar la eficacia de la gestión de los recursos informáticos en una organización. Estas métricas clave incluyen, por ejemplo, el porcentaje de proyectos de tecnologías de información alineados con los objetivos de negocios. De pronto hay veces que tenemos proyectos de tecnologías que resulta que no están alineados con los objetivos del negocio, y se busca, ¿sí? Una parte fundamental es que el gobierno de las tecnologías de información intente alinear todos los proyectos de las tecnologías de información con los objetivos del negocio. El tiempo medio de resolución de incidentes de seguridad. O sea, si tardamos muchísimo o no se resuelve algún incidente de seguridad, corremos el riesgo de que toda la operación se ponga en riesgo. El nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de las tecnologías de información. Si de pronto tenemos servicios en donde ofrecemos pedidos o facturación, etcétera, en línea, y resulta que están quejándose los clientes porque no se les ha dado esa atención como debería ser, pues tenemos que corregir esa situación para que los clientes se sientan más satisfechos y más atraídos con la empresa y con los objetivos de la misma. El retorno de la inversión, el ROI, de las inversiones en tecnologías de información. O sea, vamos a suponer que invierto en un equipo de cómputo que va a ser un servidor, y de pronto ese servidor no está trabajando, no está operando, o está siendo utilizado para otras cosas que no están, alineados con los objetivos del negocio, pues entonces no se está haciendo la recuperación de esa inversión. Hay que meterlo a los objetivos para que se recupere la inversión. El cumplimiento de las normas de seguridad y privacidad de la información. Pues eso es fundamental. Tenemos que observar que todos los empleados cumplan con las normas de seguridad y todos los clientes también. El índice de disponibilidad de los sistemas de tecnologías de la información. De nada me sirve tener 100 sistemas de tecnologías de información si están funcionando 2 o 3 y los demás pues sí están ahí pero no se usan, no sirven. El tiempo de respuesta del cambio, de los cambios tecnológicos o a los cambios tecnológicos. Sabemos que hoy día con día hay nuevos avances en la tecnología, y si nos quedamos obsoletos o nos da flojera o no buscamos ese cambio y ese acoplamiento, pues lo que estamos haciendo es generando que la empresa para la que estemos trabajando esté cayendo en la obsolescencia también. ¿Cómo se puede mejorar la estructura del gobierno de las tecnologías de la información? Bueno, la mejora continua de la estructura del gobierno de las tecnologías de la información es un proceso que implica, por un lado, primero, evaluar periódicamente la eficiencia de la estructura actual. Segundo, identificar áreas de mejora. Tercero, establecer objetivos y planes de acción para la mejora. Cuarto, implementar los cambios necesarios en la estructura de los procesos, ¿sí?, los roles y las responsabilidades. 5. Monitorizar el impacto de los cambios y realizar ajustes adicionales si fuera necesario. ¿Cómo puede la ingeniería en computación contribuir al gobierno de las tecnologías de la información? Bueno, los ingenieros en computación tienen un papel fundamental para contribuir en el gobierno de las tecnologías de la información. Su conocimiento técnico y su experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, ¿sí?, les permite: 1. Diseñar e implementar sistemas de información que soporten los procesos de gobierno de las tecnologías de la información. 2.
Desarrollar herramientas y procesos para la gestión del riesgo de las tecnologías de la información. 3. Implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos y sistemas. 4. Asesorar a la alta dirección sobre las estrategias tecnológicas y la gestión de la información. Al desarrollar su conocimiento en el gobierno de las tecnologías de la información, los ingenieros en computación podrían liderar la transformación digital en las organizaciones y contribuir a la creación de valores a través de la tecnología. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.